Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, que está en sintonía conmigo en este día. La reflexión de hoy está basada en Gálatas capítulo 6, verso 14, palabras del apóstol Pablo que dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi amigo, mi amiga, lo mejor que nos puede suceder es recibir el crédito, el beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, Él nos hizo una conexión con Dios. La cruz tiene dos formas, una forma horizontal y una forma vertical. La forma vertical, el sentido vertical, tiene que ver con nuestra conexión con Dios. Cristo, dice la Biblia, que es el mediador entre Dios y los hombres. Así que por medio de Cristo el hombre puede llegar al Padre. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esos dos maderos cruzados, uno señala hacia arriba y otro señala horizontalmente. Ese señalamiento hacia arriba nos recuerda que en Cristo Jesús tenemos comunión con Dios. Por eso dice la Biblia que justificados pues por la fe, tenemos comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es importante entonces entender el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: si yo me he de gloriar, no me voy a gloriar en una religión, porque está hablando a los Gálatas, y los Gálatas se gloriaban en la religión judía, porque los judíos habían inquietado a los Gálatas a que tenían que circuncidarse y seguir guardando la ley. Y Pablo los exhorta y les dice: si ustedes se justifican por las obras de la ley, ustedes han caído de la gracia de Cristo. Si se van a gloriar, gloríense en conocer el sacrificio de Cristo, gloríense en el sacrificio que Cristo realizó, porque por medio del sacrificio de Cristo tenemos conexión con el Padre. Cristo es el único que nos puede conectar con el Padre, porque la Biblia dice que el pecado nos desconecta de Dios, pero Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado, pagó por nuestro pecado, borró con su sangre nuestros pecados, y ahora tenemos conexión con el Padre. Por eso también dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, dice: porque hay solo un Dios, asimismo solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, formó un puente entre nosotros y Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si usted quiere llegar al Padre, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y si usted quiere llegar a Cristo, no tiene que ir por ningún otro medio. Jesucristo también dijo: todo lo que el Padre me da, viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no le va a rechazar. Usted puede buscar a Jesús donde quiera que esté. No, los templos no son el único medio para llegar a Jesús. No, los templos son... Es más, el templo no es un medio para llegar a Jesús. El templo es un lugar de adoración donde nos reunimos para adorar a Dios. El templo también es una escuela donde aprendemos acerca de Dios. Pero Dios está en todas partes, y en donde quiera que usted esté, usted puede clamar a Dios, usted puede venir a Cristo y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor no le va a decir: vete a un templo, allá te voy a perdonar. No, en el templo te van a enseñar cómo servir a Dios, pero no es que el templo sea el único lugar donde Dios se manifieste y donde Dios le puede perdonar.
Usted todo lo que tiene que hacer es conocer el valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esa forma, ese sentido que tiene la cruz, ese palo señalando hacia arriba, nos recuerda que Cristo en la cruz del Calvario nos conecta y nos conectó con el Padre. Pero también la cruz tiene un sentido horizontal. Cristo extendió sus brazos en aquella cruz y nos conectó al hombre con el hombre. De tal manera que dice la Biblia que Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario, de los dos pueblos hizo un solo pueblo. O sea, está hablando del pueblo judío con el pueblo gentil. Los judíos y los gentiles no podían juntarse porque el judío consideraba a los gentiles como inmundos, pecadores. Es más, le llamaban perros a los gentiles, perrillos. Por eso fue que Jesucristo, cuando la mujer cananea llegó pidiéndole favor de que sanara a su hija, el Señor le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos, porque era el lema de los judíos, era el dicho entre los judíos, que los gentiles eran perrillos. Entonces, cuando Cristo extendió sus brazos en aquella cruz, Cristo unió a los judíos con los gentiles. ¿De qué manera? Por medio de su amor. Ahora el amor de Cristo, cuando el amor de Cristo está en el corazón del ser humano, el ser humano tiene la capacidad de amar aún a sus enemigos. Por eso Cristo les dijo a los discípulos, ustedes amen a sus enemigos. El Señor no les hubiera pedido algo que no podían hacer, pero ahora que Él les había redimido en la cruz, ahora que Él les había enseñado el amor de Dios y había puesto de su espíritu, ese espíritu de amor en ellos, ahora les dice, amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ahora tenían la capacidad de hacerlo. En la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, Él ganó nuestra conexión con el Padre, pero también ganó la conexión entre unos y otros. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos también, en esto conocerá el mundo en que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Jesús no les iba a pedir algo que no tenían la capacidad de hacer. Claro que antes de conocer a Cristo, antes de tener el Espíritu de Cristo, no tenían ellos la capacidad de amarse los unos a los otros. Pero ahora, con el Espíritu de Cristo en ellos, ahora podían amarse los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo dice, si me voy a gloriar, no me voy a gloriar en una religión, me voy a gloriar en el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo me hace acepto delante de Dios, pero me da también la capacidad de poder amar al prójimo. Y en eso se cumple, dijo Cristo, toda la ley y los profetas en dos cosas o en dos mandamientos, en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y eso solo se logró con el sacrificio de Cristo. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, eso es algo maravilloso. Porque cuando entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y entendemos lo que significa para nosotros el haber recibido a Cristo, las cosas terrenas tienen menos peso sobre nosotros. Las cosas terrenales no nos pueden absorber, porque el mismo apóstol Pablo dijo que aún todo lo que él había obtenido en capítulo 3 de Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses dice el apóstol Pablo, todo lo que yo he obtenido, todo lo que sé, todo lo que poseo, lo tengo por basura, dice, por el inminente conocimiento de Cristo, por conocer cada día más a Cristo. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos el valor que tiene ese perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, las cosas terrenales las consideramos como basura, dice el apóstol Pablo, que él consideraba todas las cosas terrenales como basura por conocer cada día más a Cristo. La meta entonces,
de todo cristiano es y debería ser el conocer cada día más a Cristo, porque mientras más conocemos a Cristo, menos amor le vamos a tener a las cosas terrenales y mayor amor a las cosas celestiales. Mire qué importante. No se gloríe en una religión. Hay gente que da su vida por una religión. Pero el apóstol Pablo dice, si voy a dar mi vida, la voy a dar por Cristo, no por una religión. Pablo era un perseguidor de los cristianos cuando él no conocía a Cristo. Pero cuando conoció a Cristo, él se hizo siervo de Cristo y ya no defendió una religión, defendió la causa de Cristo y estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Siga sirviendo al Señor. Trate de conocer más a Cristo, que mientras más conozca el sacrificio de la cruz, menos le van a afectar los problemas de esta vida. Que Dios le bendiga.